Gracias, Sonia. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a iniciar un tema interesante sobre lo que es la primera respuesta en situaciones de emergencia o llamada también incidentes con material peligroso. Entonces va a tener dos partes principales. Una, la que tiene que ver con definiciones y manejo de las condiciones previas que hay que establecer para poder reconocer o identificar un material peligroso. Vamos a ver que son cosas diferentes. Y la segunda, los requisitos asociados a lo que es la primera respuesta. Y también condiciones generales que tienen que ver con las buenas prácticas, o sea, formas de almacenamiento, reglas, señalización, identificación de vehículos, contenedores y situaciones donde la respuesta tiene como objetivo principal poder generar una actitud proactiva a la seguridad y tomar medidas defensivas en caso de incidentes. Entonces, la primera respuesta a incidentes con materiales hazmat, o también llamado material peligroso, tiene como objetivo, primero, comprender los riesgos que están asociados al transporte, uso, manipulación, distribución, como quiera que lo llamemos, de sustancias o materiales peligrosos, en cualquier actividad productiva, de servicios o de transportes, así también como las buenas prácticas en cuanto a las medidas de seguridad, de equipo de protección y un plan de contingencias para cada situación donde podrían haber materiales peligrosos involucrados. Yo sé que su actividad principal tiene que ver con vehículos que pueden transportar material clasificado, pero aquí hay que tomar en consideración una dinámica que es muy importante. Esa es que aunque nosotros cumplamos con todos los requisitos y tomemos todas las medidas de seguridad, hay un factor de este tipo de riesgos que no depende de nosotros, y es que compartimos la vía por donde discurrimos, no importa la orientación y la categoría de caminos y carreteras, con otros vehículos que podrían no tener los mismos conceptos asociados al manejo del hazmat o material peligroso. Por tanto, en la valoración o estimación del riesgo, siempre tomen en cuenta que hay un factor que nosotros no controlamos, y es el que está referido a qué pueden hacer otras personas, otros transportistas o otros lugares donde podría darse una situación de incidente o de emergencia. Entonces, definiciones asociadas al tema al cual vamos a trabajar hoy día en forma del manejo un poco más profundo de la teoría, y mañana en cuanto a la aplicación práctica e incluso un taller que va a podernos ayudar a poner en práctica la información y las condiciones hoy día aprendidas, tiene que ver con materiales peligrosos y su definición asociada al lugar donde se encuentran. Entonces, definiciones de material peligroso y posibilidades que están relacionadas con situaciones de emergencia. Un momento, por favor. El material peligroso tiene una característica básica que nos debe interesar a todos, y es el potencial que tiene de exponer nuestra integridad física y nuestra vida. Entonces, las definiciones vienen de un organismo internacional que es una dirección de lo que es transporte, generalmente por carreteras en Estados Unidos, y es conocido con las siglas DOT. Entonces, ¿qué dice respecto a los materiales peligrosos? Una de las consideraciones principales tiene que ver con la capacidad que tienen o el potencial que tienen los materiales peligrosos de poner en peligro a las personas que llegan a estar involucradas en una situación de emergencia. Entonces, un momento, por favor, porque me están dando una instrucción por interno, entonces quiero volver a cargar la presentación.
Ahora sí, si me confirman, por favor, si está visible la presentación. Continuamos entonces Sí. en el punto que habíamos abordado sobre definiciones. Entonces, estábamos en que una fuente real o potencial de peligro es cualquiera de estas sustancias que estén presentes y que sean capaces o tengan el potencial de poder dañar a las personas en cuanto a su integridad física o la salud. Entonces, el riesgo se puede cuantificar de alguna forma como una probabilidad de que esto ocurra y que afecte a una o más personas o un lugar determinado, tanto en lo que son personas como el entorno llamado medio ambiente, y que esto genere o provoque daños que pueden ser estimados o calculados. Entonces, estas dos definiciones se materializan en lo que vemos a continuación. Material peligroso es cualquier sustancia, material que posee un riesgo racional para la salud, la seguridad y la propiedad, dice cuando es transportada. Entonces, esta es la que les decía que proveniendo de la DOT de Estados Unidos, da un alcance de lo que es material peligroso. Otra muy parecida habla de sustancias peligrosas. Cualquier material que puede producir un efecto adverso, dice, sobre la seguridad o la salud. Entonces, esos efectos adversos vamos a poderlos tabular y reconocer. Una persona expuesta es toda la que va a estar en el rango y que muchas veces varía de la acción que podría tener este material o sustancia y el vehículo por el cual se aproxima o se vincula con nosotros, ya que puede estar en una presentación sólida, líquida, gaseosa o algún tipo de emisión, especialmente cuando hay situaciones de incendios o se han producido reacciones por incompatibilidad entre sustancias almacenadas o mezcladas. Los residuos o remanentes de producción son mencionados como desechos peligrosos. El desecho peligroso ya se clasifica de acuerdo a la posibilidad específica que tiene un material, por ejemplo, de poder arder. Ese es igniscible. De generar reacciones que pueden dañar, por ejemplo, la piel y mucosas de personas, las sustancias ácidas o llamadas también corrosivas, y que pueden dañar la piel, las mucosas o también pueden afectar. Hay muchos ácidos que afectan en forma importante, por ejemplo, los metales. Sustancias que al ser almacenadas tienen una capacidad de poder generar contra calentamiento, impacto o compresión, reacciones de emisión en cantidad considerable de oxígeno. Por eso son conocidas también como óxidos o peróxidos, en un grupo donde tenemos materiales que muchas veces reconocemos o están cerca de nosotros. Material tóxico, y dentro de ellos están los agentes que son químicos y los agentes biológicos. Esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia es un ejemplo claro de lo que es una situación de contacto con un agente que no tiene que tener un rango o calificación cuantitativa de la exposición. Sí hay distancias, aproximación y vehículo, pero aquí basta estar en contacto con el agente para poder sufrir, por ejemplo, efectos de enfermedades si ha tenido antecedentes como la gripe aviar y el peligrosísimo ébola. Entonces, todos ellos tienen un potencial o efecto potencial para poder afectar la salud, la seguridad y las operaciones también en las cuales el hombre está vinculado, involucrado, y el entorno donde se realizan, o sea, afecta o contamina el medio ambiente. Por eso, el manejo de esta condición o del hazmat está íntimamente vinculado a lo que es seguridad y salud y al manejo ecológico también del entorno y a los procedimientos en casos de emergencia. Resumiendo las definiciones anteriores, es un material peligroso, por tanto, si afecta a la vida o la salud, si daña la propiedad o los procesos productivos, extractivos o de servicios, y si contamina el entorno, el medio ambiente, que ya sabemos que es un elemento que necesita de condiciones especiales para su conservación o renovación y que muchas veces se ven alteradas. Estamos viviendo no una pandemia, pero otra situación que afecta a todo el planeta y es más dramática, por ejemplo, en los mares. En la zona del Caribe ya se ha convertido
en un factor de daño económico y también que afecta mucho la actividad turística, ¿no? En buena parte de algunas de las estaciones, las playas tienen que ser atendidas o limpiadas por la inmensa cantidad de residuos de plástico que aparecen allí. Entonces, esa es una condición que hay que poder tomar en cuenta porque eso no es un proceso natural de la tierra, es un poco más responsabilidad nuestra. Entonces, cuando estoy frente a un riesgo asociado a un producto, por ejemplo, químico, cuando lo conozco o no, entonces cualquier sustancia compuesta que debido a estas condiciones que se han resumido, propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas o biológicas, como quiera que lo llamemos o entendamos, puede presentar un riesgo hacia la seguridad y la salud. De quién lo transporta, lo manipula, lo distribuye, lo almacena, etc. Ese es el entorno que reconocemos como puesto de trabajo y el ambiente donde se desarrolla. Entonces, cómo es el riesgo y qué tamaños tiene, depende de cómo es la exposición, a veces no necesariamente el volumen, sino el lugar, qué agentes están presentes, siendo químicos o que generan cambios físicos, o son biológicos, sustancia o material peligroso. Y qué efectos son los que se manifiestan y ponen en peligro la salud de las personas y el entorno productivo. Entonces, frente a esta estimación o cálculo de lo que podría ser el riesgo de vinculación o exposición a material peligroso, desde ahora es una buena práctica o concepto que hace equivalente las medidas de protección si entendemos que son buenas prácticas en cuanto a la seguridad y el manejo de condiciones que pueden ser controladas alrededor de la manipulación o el transporte de estos materiales. Y también el cuidado, por supuesto, ambiental durante el traslado, la elaboración, almacenamiento de productos o sustancias químicas. Eso incluye a sustancias que pueden ser de uso animal, humano, productos químicos, farmacéuticos y agentes también biológicos. Algunos pueden ser alimentos dentro de la cadena de consumo. La idea es poder reducir o minimizar la exposición frente a estas condiciones que supone cada uno de los materiales peligrosos. Entonces, las buenas prácticas, si hablamos de proyectar o ser proactivo en la seguridad, tienen que ver con lo que las personas saben. Muchos de los incidentes denunciados, atendidos o respondidos tienen una característica principal. Las personas que se vieron involucradas en él o no tenían ninguna información o capacitación previa, o la información que tenían no era adecuada o estaba errada en el sentido de que las medidas supuestas de protección o de seguridad no protegían nada o no eran efectivas en una situación de emergencia. Por eso, la capacitación del personal incluye varios requisitos que vamos a hoy día analizar. Incluye prácticas adecuadas de trabajo para almacenamiento, transporte, señalización, rotulación de los materiales peligrosos. Los ambientes donde se almacenan muchas veces van a tener requisitos de exposición o control de exposición ante, por ejemplo, la radiación solar o los cambios de temperatura muy contrastantes o muy drásticos, ¿no? El plan de contingencias va a significar un conjunto de medidas específico para poder atender situaciones asociadas a cuando una sustancia se vea comprometida en un incendio, en un derrame, emisión o un incidente o potencial incidente. Y el poner en práctica este plan de contingencias tiene un complemento inseparable que es una asignación obligatoria de recursos de emergencia. Es necesario que estos recursos estén presentes, porque si no, nuestro plan para casos de incidente o accidente HAZMAT puede estar muy bien elaborado, puede ocupar muchas páginas de un manual, pero su aplicación práctica no es confiable, no es un instrumento, no es una herramienta eficaz para las situaciones donde necesitamos tomar medidas y que ellas se materialicen en protección.
Entonces los recursos son el requisito de un plan que se quiere y se debe implementar. Entonces en capacitación, ¿qué cosa es información y manejo seguro para poder manipular, transportar o atender una situación en el nivel que hemos expuesto? ¿Qué cosa es la primera respuesta? Entonces, manejar dos conceptos básicos: la identificación, cuando sea posible, o el reconocimiento, cuando no sea posible, de lo que es un material peligroso y los riesgos que están asociados a su presencia no controlada, o sea, que hay un derrame, emisión o combustión. Entonces, esta información es, digamos, uno de los pilares de poder estar en condiciones de manejar un plan. Saber las limitaciones en cuanto a la posibilidad de que las personas somos vulnerables a la presencia de estas sustancias o materiales y qué efectos va a provocar o puede provocar, produce en la salud humana, ya sea en forma inmediata o mediata. ¿Cómo y cuándo estoy expuesto? Las formas de exposición van a ser posibilidades asociadas a un tipo de actividad o labor y a una periodicidad. Labores que se dan una vez al año, otras que se pueden hacer mensualmente, otras que suponen la necesidad de efectuar rutinas, como los protocolos que ahora se utilizan en situaciones diversas, en todos los tipos de actividades económicas para reducir la exposición frente al SARS-CoV-2 o COVID-19. Y los medios que facilitan, resumen o identifican una condición de riesgo, no necesariamente siempre el tipo de material específico, pero sí nos brindan información de reconocimiento. Estoy hablando de etiquetas y de símbolos o pictogramas que permiten acercar a nuestra mente una posibilidad de peligro que está presente. Entonces, una capacitación va a tener todas estas condiciones. De todos los niveles de capacitación que se ofrecen, nosotros vamos a poner especial énfasis hoy día en lo que es la primera respuesta. O sea, porque ella va a tener justamente las posibilidades de permitir, en algunos casos, la identificación y por lo menos en otros, el reconocimiento. De sabiendo los efectos de salud, tomar medidas defensivas. De sabiendo las formas de exposición, evitar en lo posible de que esto suceda. Y utilizar los medios disponibles, llámese etiqueta, pictograma, forma de tanque o envase, poder identificar un material peligroso y asociarlo a esa respuesta inicial que es parte de un plan de contingencias. Es entonces esto parte importante de lo que significa haber capacitado al personal que puede tener contacto con una situación peligrosa. Los riesgos asociados en cuanto a la salud humana tienen que ver con las vías de exposición y cómo puede estos materiales o sustancias peligrosas entrar en contacto con nosotros. Una vía favorita o preferente es inhalar en un ambiente donde hay vapores, emisiones, partículas. Acuérdense del SARS-CoV-2, habla de gotículas, ¿no? Como vehículo de transmisión o de contagio de este virus. La otra es absorción a través de la piel. Por eso también dicen que si no lo respiraste, podría ser que a través de las mucosas más sensibles, ojos y boca, podría haber también una transmisión o un contagio. La otra forma es el tomar alimentos. Y aunque nadie en forma deliberada va a tomar una sustancia química, peor todavía desconocida, y se la va a llevar a la boca en una cuchara, sí es posible que alguien pueda hacer lo que se llama contaminación cruzada. ¿Cómo es eso? Nuestro horario comienza temprano, 6 o 7 de la mañana, y nuestra parada programada en una ruta es en un lugar donde yo espero pues un caldito de mote o de gallina, algo que repare y que mantenga la actividad y la alerta del resto del camino, ya sea que vaya hacia arriba o hacia abajo, como yendo a Matarani o hacia algún asentamiento minero. Eso no es tan importante. Pero
a media mañana el león ruge. Y cuando ese león que está en la zona abdominal de cada uno ruge, muchas respuestas son, por ejemplo, un paquete de galletas, dulces, caramelos o chocolates. O sea, normalmente esto es tomar alimentos. Pero si yo estuve en un lugar donde dice carga, descarga, y hubo particulado y está en el ambiente, caso 1, estoy haciendo contaminación cruzada. Al comer, al tomar esos alimentos, sin haberme descontaminado antes, estoy ingiriendo pequeñas dosis o partículas de este material. La otra es que podrían estar todavía flotando en el aire. Tercera es que pueden estar en el cabello, en la piel y en las ropas de la persona que hizo parte del trabajo, ya sea transporte, manipulación, carga o descarga. Entonces, ¿a qué nos lleva? A tomar una medida desde ahora preventiva en cuanto a no comer hasta estar seguro de no contaminar los alimentos e ingerir en forma cruzada algún material o sustancia peligrosa. La otra forma, aunque menos frecuente pero posible, es inyección, ¿no? Se inyectan medicinas, se inyectan vitaminas, pero también a veces para ciertos exámenes contrastes, ¿no? El IPAQUE en las radiografías abdominales es una sustancia desagradable, molesta, porque genera alteraciones de muchas de las funciones normales. La otra se ingiere y es un contraste para radiografías de tracto intestinal o gástrico, estomacal, y es una sustancia que parece más bien yeso mezclado con agua. Y este bario X es un contraste necesario para examen. Entonces, ya sea inyectado o bebido, también puede haber medicinas o partes de sustancias que se usan en forma auxiliar que generen algún tipo de reacción. Y viene la sensibilidad. Si bien muchas de estas sustancias o materiales tienen un comportamiento que ya está tabulado, lo que no está calculado en forma igual es cómo van a variar y a afectar a cada persona. Porque ese nivel de resistencia o de absorción o de asimilación o eliminación del contacto con estas sustancias varía mucho de persona a persona. Las personas que no generan ninguna reacción, especialmente cutánea, respiratoria, ocular, como otras que inmediatamente que están en presencia basta de polvo o polen de flores, ya tienen reacciones de incompatibilidad o reacción alérgica. Entonces, este rango, este grupo de personas, llamadas también con comorbilidades, son mucho más vulnerables frente a la posibilidad de que haya una exposición. Entonces, esto en cuanto a los riesgos que supone hacia la vida. Una cosa es inhalar, toser, estornudar, y otra que al inhalar, segundos o minutos después, yo pierda la capacidad de respirar. Y estoy hablando de sustancias tipo que también están en las carreteras, ¿no? Hacia las minas van y vienen cosas como cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias de ese tipo que se usan en procesos diversos o también en laboratorio. Existen efectos y los efectos inmediatos también se asocian como una herramienta para hablar del reconocimiento de la presencia de un material peligroso. Por ejemplo, los asfixiantes o que provocan que la persona pierda la capacidad de respirar. O sea, si una persona tose, entonces ya sabemos que algo está afectando la vía respiratoria alta. Pero si deja de respirar, ya estamos hablando de una pérdida de capacidad en la vía respiratoria baja, en los pulmones. Entonces, sustancias que son especialmente venenosas o que se vinculan con la sangre y que evitan que la sangre pueda cargar oxígeno, hacen el trabajo de ser asfixiantes. Los neurotóxicos, que son numerosos grupos asociados a pinturas, solventes, a endurecedores, ablandadores y muchas resinas de uso industrial, generan una reacción acumulativa y que tiene como condición añadida, muy peligrosa, que también generan el uso o el abuso
y también generan dependencia. O sea, muchos niños incluso son conocidos por soplar las bolsas cargadas de pegamento, conocido con el nombre de querocal. Entonces, el uso o la presencia de neurotóxicos también manifiesta pérdida de la capacidad de poder coordinar, o sea, de caminar, dar pasos. He visto personas que por haber pintado demasiado en un ambiente pequeño, cerrado, como un cisterna, inhalaron y no fueron capaces de poder subir 4 o 5 peldaños de una escalera para abandonar o escapar del ambiente donde se estaban contaminando, porque ya se había perdido la parte neurológica de control. Entonces, hacer algo tan sencillo como hablar, coordinar movimientos de brazos y piernas puede ser uno de los factores que nos ponga en riesgo. Recuerden que también es un movimiento mecánico la respiración y el diafragma es un músculo. Entonces, si un neurotóxico afecta severamente, es posible, no está negado, que pueda perder la capacidad de respirar. En cuanto a material sensibilizante, hay de diversa índole. Los más frecuentes nosotros los llevamos en envases de color rojo que están en todos los vehículos como parte de los procedimientos para poder atender amagos de incendio. Estoy hablando de extintores PQS-ABC, o sea, polvo químico seco del tipo ABC. Si bien el polvo químico no es necesariamente venenoso, sí es sensibilizante y su forma de trabajo es adherirse a las superficies. Bueno, cuando le caiga a una superficie que se adhiera nomás. El problema es que nuestra piel podría ser esa superficie y ahí va a generar una reacción en personas, por ejemplo, que son más vulnerables. Estas reacciones van desde cosas sencillas como rash o enrojecimiento hasta otras donde generan episodios muy compulsivos de tos o estornudos o necesidad de aire, ¿no? En forma de respirar agitada o respiración profunda. Hasta lo que dijimos, que podrían comprometer la capacidad de intercambio gaseoso a nivel de los pulmones. Y ahí se habla de toxicidad, ¿no? El cianuro, una de las cosas que provoca, especialmente a la inhalación, y reacciona generalmente en ambientes húmedos, es que la persona, aunque trata de respirar, no lo logra. No logra, comienza a perderlo y aún teniendo el apoyo de oxígeno añadido, a veces no lo logra al punto que tiene que ser sedado y puesto en ventilación mecánica, que ahora todo el mundo lo conoce dramáticamente por lo que les ha pasado o han visto que ha ocurrido a familiares o a personas cercanas por el SARS-CoV-2. Los carcinógenos, si bien es cierto, salvo episodios como el de Chernobyl o el de Japón cuando ocurrió el terremoto y posterior tsunami que afectó la central atómica de Fukushima, un carcinógeno puede manifestarse no necesariamente en el momento de la exposición, pero hay exposiciones muy severas de niveles de radiación muy altos que en el caso de los bomberos que apagaron el incendio inicial en Chernobyl, en días y semanas siguientes nomás les costaron la vida a varios de estos compañeros. Pero hay otras que se podrían manifestar después de años o incluso después de otras generaciones, porque hay algunas condiciones mutagénicas que podrían romper incluso la barrera de la transmisión de los genes. Entonces son posibilidades más destructivas y de una forma más siniestra, porque aparenta al principio no haber sucedido nada y se presentan carcinomas, se presentan tipos de cáncer después muy agresivos por el nivel de exposición a radiación. Sustancias irritantes, especialmente las que son corrosivas, por eso algunas le dicen irritantes, que enrojecen ojos, nariz, garganta, boca, y otras son erosivas y ya provocan quemaduras. Son también las que dijimos en algunas estructuras metálicas, como el ácido nítrico, provoca una destrucción muy rápida de materiales como el fierro. Y otros efectos que están asociados ahora con la evolución incluso de la salud. Por ejemplo, el uso de material radioactivo. Entonces, el material radioactivo
es generalmente fuente de emisión de 3 tipos de radiación: radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. De acuerdo al IPEN y a los entendidos, la radiación alfa se puede detener fácilmente con una hoja de papel o de cartón. La radiación beta puede ser bloqueada con una puerta de madera, o sea que todavía nos permite un nivel de manejo más sencillo y poca exposición. Pero la radiación gamma, lo más conocido, los rayos X, requieren ya un nivel de protección llamado blindaje. ¿Qué significa eso? Que el lugar donde se hace uso de las cámaras de rayos X, ya sea para máquinas, para productos mineros, para concreto y para la salud humana, tienen que tener paredes que son de material noble y acabados que son de cemento. Las puertas deben tener revestimientos de plomo, así como un habitáculo y protección para el operador de los equipos, y para pacientes lo que se llama protección cricotricoidea, o sea, en el cuello, para evitar que la tiroides vaya a recibir una cantidad de radiación que podría afectar su funcionamiento, que es una situación muy compleja. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Nos afecta en la parte económica. Muchos eligen ir a un examen médico a veces en un lugar porque es más económico, pero no revisan la cartilla de indicaciones o de obligaciones que el IPEN obliga a poner en todos estos lugares donde se hacen exámenes de rayos X, y que dice justamente esos requisitos que yo he enumerado. Entonces son instrucciones y requisitos del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Entonces, al revisar yo, una precaución siempre que si entro a un lugar que me está haciendo una oferta muy atractiva en cuanto al bajo costo, es golpear las paredes con el puño. Si el sonido es de madera o de drywall, ese lugar no tiene el nivel de protección que pide el IPEN. Y cuando usan el reactor al interior, están radiando también a los que están hacia afuera. En forma simbiótica, cuando yo encuentre esa deficiencia, les aseguro que la puerta no va a tener el blindaje, no pesa. No se siente una puerta pesada que se mueve despacio. Y al interior el requisito del habitáculo con protección del operador puede o no estar instalado y no ofrecen la protección cricotricoidea a los que van a recibir el examen. Entonces, este tipo de exposición no es ahora infrecuente, al contrario, se está dando, pero más por un perfil de informalidad y por no cumplir con estas normas que, como vemos, no son nada del otro mundo, se pueden y se deben cumplir, pero que implican de todas maneras una inversión y unos requisitos para instalar este tipo de servicios. Agentes biológicos, que no vamos a hacer un resumen muy extenso de lo que es el COVID, pero que asociamos uno o varios riesgos, y se supone que el SARS-CoV-2 es una suma de agentes de 2 tipos de orígenes paralelos que son animales silvestres, y que al combinarse en una cepa han saltado hacia el hombre, o sea que han sido capaces de contaminar y han sido capaces de difundir esta enfermedad que actualmente nos tiene todavía en ciernes, porque todavía no se logra un manejo seguro, confiable a nivel global. Antecedentes asociados a estas enfermedades tenían que ver con posibilidades que luego han sido confirmadas. Por ejemplo, el ébola. Y no hace ni 7 días que National Geographic publicó y puso en las redes y en la televisión contratada un documental de cazadores de virus que lograron ubicar el caso cero y le lugaron fuente probable de inicio del ébola en Liberia, en África. Y era una cueva de murciélagos. Entonces, igual el SARS-CoV-2, una parte está vinculada a murciélagos y la otra vinculada probablemente a un reptil. Entonces, el mercado chino tenía en común la presencia de animales silvestres y su venta por razones alimenticias, exóticas, también por la
cosas raras que tiene la medicina tradicional china, que usa muchas partes, muchos animales, y con beneficios que no siempre son claros o están probados, ¿no? Pero dejemos ahí ese tema. Entonces, todo lo que puede afectarnos allí está asociado. Entonces, la última alerta amarilla antes que se instalara lo del SARS-CoV-2 se llamó gripe aviar en el Perú. Y llegó hasta el nivel de alerta amarilla. O sea, alerta amarilla significa los que estamos en la primera línea, o sea, el personal de salud, el personal asistencial y los servicios de emergencia tenían que ser ya vacunados ante la inminencia de la llegada de esta gripe aviar, o H1N1, como fue conocida en ese entonces. Sin saberlo, por ejemplo, un grupo de compañeros que estábamos circunstancialmente en el mismo ambiente ese día de guardia, recibimos el domingo siguiente, el día siguiente, una vacuna contra SARS, contra el H1N1, y eso nos ha permitido manejarlo de forma apropiada, y podría ser una fuente, por ejemplo, de coincidencia de por qué alguno de ese grupo no se ha contaminado nadie. Entonces, yo tengo la vacuna y tengo el carnet todavía, y dicen que uno de los componentes tenía que ver con aves y el otro con murciélagos. Entonces, por eso decíamos que estos agentes biológicos son de manejo tan complejo. Entonces, las exposiciones en estos casos pueden ser variadas. El tipo de exposición podría estar asociado a labores tan sencillas como hacer limpieza en un piso o en un servicio higiénico, hacer fumigaciones, transportar desechos, manipular alimentos. Con la gripe aviar, o sea, el siguiente grupo que iba a ser vacunado eran vendedores de mercado que vendían pollos, patos, gallinas, etc. Porque era probable que la fuente de transmisión llegara al Perú vía animales silvestres migratorios, ya que con los controles de SENASA iba a ser difícil que se admitieran alimentos de origen cárnico que vinieran de aves silvestres o de otra latitud. La velocidad de respuesta o aparición tiene efectos que están comprobados, y es necesario mencionar un caso, un llamado estudio de caso, que prueba qué tan severo y tan grave puede ser manejar material peligroso. Hay efectos inmediatos, efectos retardados y efectos genéticos. El lugar que se menciona es una ciudad en India que se llama Bhopal, y la planta industrial principal que ellos tenían como fuente de trabajo de más de 750 hindús o indies, era una planta de insecticidas. El agente principal del que se fabricaban o con el que se fabricaba una sustancia rara llamada isocianato de metilo. ¿Para qué servía? Para hacer diversos tipos de pesticidas o insecticidas que ya hace muchos años debieron haberse erradicado porque ya están prohibidos. Y en el Perú son conocidos con estos nombres: Paratión, Maratión, Folidol, DDT y la primera versión del Baigón rojo. Entonces, ¿estas sustancias matan insectos? Sí. En un fumigador es eficiente si mata a los insectos cuando yo los voy a rociar. Pero si dejo el lugar fumigado, también matan a los que llegan a la fiesta al día siguiente. O sea que tiene efecto residual o retardado. Y también hacen algo que podría afectar, por ejemplo, cuando hemos visto las películas donde se mencionan plagas de langostas, reducen el número de sujetos de un tipo de insectos que tienen la particularidad de que cuando hay comida en abundancia, o sea, cuando se llevan las cosechas enteras, tienden a multiplicarse por miles o cientos de miles, hasta millones. Entonces tiene efecto genético. El problema en Bhopal fue que cuando esta sustancia se escapó de sus contenedores y válvulas y manifold del sistema donde estaba, mató inicialmente más de 700 personas en menos de una semana. Pero aún así los indies insistían en volver a trabajar o reclamar el puesto. Como ellos decían,
Ellos creen en el karma, ¿no? Murió el tío, murió el abuelo, el papá, el hijo tiene derecho al trabajo para poder seguir sosteniendo a la familia. Pero no valoraban, no estimaban adecuadamente todavía el riesgo de lo que ya había sucedido. Porque aunque murieron personas fuera de la planta, pensaron de que ya había pasado el momento más crítico. ¿Cuándo varía su forma de pensar? No días después, sino semanas o meses después, casi 5 meses, cuando las mujeres que en esa semana del incidente habían quedado embarazadas y al borde del cuarto o quinto mes comenzaron a abortar espontáneamente. ¿Se acuerdan de efectos genéticos? Impedía la reproducción de insectos, pero en este caso eran seres humanos. Entonces, sustancias de este tipo, una vez que ocurre un incidente, permiten estimar cuán peligrosa puede ser una exposición masiva. Pero hay un componente que no es inseparable y que en nuestro país tiene sus propios ejemplos. El incidente Choropampa en la Sierra de Cajamarca es un ejemplo. Entonces se puede uno exponer o contaminar durante el transporte, en el almacenamiento o en la manipulación. ¿Dónde fue en Choropampa? Y a usted, el camión que botó este envase y cayó y se derramó, era un envase que venía de un centro de transformación minera o extractiva. ¿Cierto? ¿Hay responsabilidad del transportista? Por supuesto, eso es innegable. Pero, ¿qué sabía el más letrado, el más instruido del pueblo de Choropampa? El que dio la señal, miren lo que se cayó, y eso tiene valor económico, hay que recogerlo. El más astuto del pueblo dijo que eso era oro líquido. Grandes y chicos, viejos y jóvenes comenzaron a recoger con las manos y con tapas de gaseosa mercurio. Entonces, el mercurio es una sustancia altamente venenosa, tóxica, que llega a filtrar, absorberse y afecta en forma dramática los órganos internos del abdomen. O sea, hígado, vesícula, páncreas, riñones, intestinos se ven afectados por la presencia de mercurio. Y el mercurio te abraza, como luego te va a abrazar la muerte, y ni muerto te deja. O sea, los lugares donde se entierran personas en otras latitudes obligan a usar ataúdes de plomo, porque la presencia de mercurio, una vez que el cuerpo se descomponga, va a pasar hacia la tierra. Entonces te sigue acompañando en la tumba. Entonces es muy peligroso. Entonces parte del incidente tenía que ver con el nivel cultural y con una decisión que lamentablemente a veces no es técnica sino política. Entonces el gobernador de turno de esa región dijo que estaba prohibido hablarle a la gente pobre y muy humilde, esos fueron los términos que utilizó, de esto que es material peligroso, hazmat o primap, como quiera que ustedes lo hayan escuchado mencionar. Entonces a gente vulnerable los dejaba al margen de la información y los hacía más vulnerables. So pena de ser lapidado, porque te tiraban piedras, huevos, lo que encontraran, y mucha gente tuvo temor por muchos meses, casi más de 1 año y medio, de hablar del tema. Yo fui recurrente y resistente cuando estuve en Cajamarca y en el límite con la Libertad para Cementos Pacasmayo, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Y lo primero que mencioné fue el incidente de Choropampa, porque ellos tenían derecho, en mi opinión, a tener información que los protegiera y que impidiera que siguieran siendo vulnerables. Cuando se terminó la explicación de por qué había ocurrido el incidente de Choropampa, nadie tiró ninguna piedra, nadie protestó ni nadie acusó que se había hablado del tema, porque lógicamente a que fuera responsable había que hacerle reconocer su responsabilidad. Entonces, en esos casos, por eso le decía, cuando se ocurre un incidente así, ¿cuál hubiera sido la diferencia? Que se hacen tocar las campanas de la iglesia, se iza una bandera de algún color especial en el colegio o edificio público más alto y se da la voz de alarma. Entonces las personas en vez de acercarse se deben alejar. La bandera sirve para ver la dirección del viento. Cuando yo pregunté a esta gente, peones de cantera, agricultores, ¿y qué significaban esas 3 medidas, tocar campanas, izar bandera y alejar personas? Dijo, eso es un plan, pues es un plan de emergencia. Entonces sí sabían lo que era un plan. Lo que no tenían era
posibilidad de poder atender apropiadamente eso. Y lógicamente después había que anular a alguien que fuera capaz de generar ese tamaño de vulnerabilidad, porque la segunda acusación fue sobre niños envenenados con raticida en la misma ciudad de Cajamarca. Y ahí no fue en el almacenamiento, porque el almacén solo tenía trampas para roedoras. La manipulación tampoco, porque las madres no querían matar a sus hijos aplicándoles raticida en la avena. Eso era falso. Entonces, ¿qué nos quedaba? Solo el transporte. Y una máxima que ustedes no me dejan mentir siendo transportistas. ¿Cuál es el tipo de camión? Que baja el pan llevar, el cereal, la menestra, los tubérculos y las frutas desde la selva y la sierra hacia la costa, en nuestra realidad se llama camión de baranda. Y una vez que llega a su lugar destino en la costa, descarga y queda vacío. Y vuelve hacia la sierra o la selva, dependiendo de dónde vino, vacío, ¿cierto? Falso. El flete de regreso es una de las claves de la contaminación por Hassmann, porque esos camiones, al tener la baranda de madera, ese material absorbe, habiendo humedad, lluvia o derrames de lo que quiera que haya llevado, escondido especialmente. Los insumos para narcotráfico son productos prohibidos, dejan contaminada esta baranda. Entonces hay un libro que se llama el libro naranja de material peligroso, que taxativamente dice que el vehículo que transporta químicos no puede llevar alimentos. Y en forma inversa, el que traslada alimentos nunca debe llevar productos químicos. ¿Quién transgredió esta norma? El transportista que llevó la avena desde la costa hacia la ciudad de Cajamarca para el programa de los niños de la Prona de Cajamarca. ¿Quién contrató este transporte? El gobernador regional de Cajamarca. Eso, en el argot del humor negro, se llama boomerang. Si haces mal, en algún momento regresa y golpea. Entonces, él solo perdió credibilidad. Entonces, en definiciones que hemos aprendido hasta aquí, los riesgos más comunes en material peligroso que vamos a encontrar tienen que ver con sustancias que pueden ser ácidas o álcalis y son corrosivas, que pueden provocar quemaduras, irritantes que pueden afectar a través del aire la piel, las mucosas, y que emiten vapores que son agresivos, ¿no? En las zonas costeras, donde hay pesqueras, se usa mucho amoníaco para el enfriamiento de las conservas del pescado. Sustancias con niveles de toxicidad, como los ejemplos que hemos utilizado para la India y para el Perú, de sustancias que pueden ser amables. Y muchos de los últimos incidentes reales que han ocurrido en carretera, por ejemplo el de Carretera Central, sobre camiones que iban en convoy y cuales recibieron un impacto de una roca desde la altura a una velocidad increíble que dañó el tanque e inició un fuego. O sea, lo que puede arder y puede afectar, por eso les dije, al compartir la vía, la carretera, el camino, nosotros somos vulnerables a lo que le pasa a los demás, por supuesto que sí. Entonces, al clasificar riesgos y estimar tamaños, estos son los elementos que todo transportista debe conocer. Los medios que hemos invocado y que estamos utilizando tienen que ver con qué información y cómo viene nos permite reconocer la presencia del material. Algunos van a ser dibujos sencillos y fondos de colores que van a estar asociados a algo que se llama una etiqueta. El pictograma en una etiqueta o parte de ella es una forma de aviso. Una etiqueta en forma de rombo de colores es una norma de transporte internacional o de almacenamiento, porque en algunos lugares no es transporte, sino tanques fijos, y se llama NFPA 704. Azul para la vida, rojo para arder y amarillo para sustancias reactivas o comburentes, almacenamiento y transporte. La etiqueta da además una información que es irrebatible. El 2R dice de una posibilidad y de una incidencia de algún tipo de riesgo, pero la figura que vemos al costado con el tubo y la mano quemándose y el aviso corrosivo ya nos dice que es una sustancia agresiva. ¿Y dónde encontrar la referencia de cuál es? Su nombre y apellido viene en 4 cifras.
1789, en este ejemplo, es el número de Naciones Unidas que en una etiqueta identifica al material específico, es como su nombre y apellido, y que permiten uno de los referentes o fuentes de información poder encontrar esas características que lo hacen peligroso. Esas hojas se llaman también hojas de seguridad o MSDS por sus siglas en inglés. Entonces, esta es la fuente de información que permite al menos poder intentar y lograr lo que se llama el reconocimiento. Por tanto, el reconocimiento en hazmat es como una denuncia en comisaría, ¿no? Yo no sé todavía el nombre exacto, pero puedo tener algunos elementos de presunción. Dice, ¿dónde fue que usted caminaba? ¿Ya había luz o no? ¿Y qué logró ver? Dice, alto, grande, moreno y corría como el diablo. Entonces, eso no es identificación, pero para el hazmat es reconocimiento. Entonces, ¿cómo es el envase? ¿Qué logró ver de la etiqueta? Porque si tengo que acercarme, involucrarme o entrar en contacto, de hecho que no es un procedimiento apropiado para poder saber de qué se trata. Por eso, con algo de humor negro, algunas veces se calificaban las fuerzas policiales por la costumbre que había de acercarse al vehículo que había tenido algún problema y que derramaba algo, y a veces hacían una especie de contacto que era muy peligroso. Tocar con la mano para ver si había viscosidad y saber si era aceite o combustible. Pero algunos incluso acercaban la mano a la nariz y usaban el olfato. Y los más avesados todavía a veces hasta probaban, ¿no? Para poder saber de qué se trataba. Y si hubieran entrado en contacto con un arsénico, con un cianuro, entonces era su último contacto. Por eso la fuente de información es confiable si impide el contacto físico o impide de que esas formas de vinculación que nos van a generar daño se presenten, o sea, se materialicen. Entonces, la información tiene fuentes que son confiables y se actualizan. Lo que vamos a ver a continuación, a partir de aquí, procede del llamado, o de la llamada guía de respuesta para casos de emergencia. Última versión vigente, la 2020. Por eso sus siglas en castellano son GRE. La GRE 2020 o ERG 2020 con las siglas en inglés, Emergency Guide Response, o sea que es una guía de respuesta para casos de emergencia. Dice que el grupo 1, como vemos en este etiquete de color naranja y con el pictograma de una explosión, reúne a todo lo que son explosivos de diversos tipos, desde TNT, dinamita, gelinita, agua pesada, y todas las variaciones de mechas fulminantes que encontramos en medio, incluida la pirotecnia. Grupo 2. Si la etiqueta tiene un 2, puede ser, de hecho, que es un gas, pero ahí vemos pictograma y ya comenzamos a manejar también color. Si el color es rojo y el pictograma es una llama, de hecho que ese gas arde. Entonces, el más conocido universalmente por nosotros, por el momento, GLP, por ejemplo, el de los balones, los salchichas. También el gas natural comprimido, que puede venir también en cilindros, pero que generalmente viene ahora por tubería. Pero también tenemos el acetileno, que es parte de la soldadura autógena, gas flamable. Si la etiqueta es blanca y tiene una calavera o siglas como poison, toxic, gas, es uno y puede haber otros más, de hecho que hay, pero el más conocido y más frecuente para nuestra realidad se llama clorogas y es el agente de elección ahora para el tratamiento del agua en piletas públicas y piscinas para mantener las condiciones biológicas y de salubridad, especialmente ahora en pandemia. Otros gases que pueden tener niveles que los hacen peligrosos siempre tienen el dibujo de un cilindro en negro. El número 2 nos dice lo mismo. Son gases
que son tóxicos o irritantes. El 2 y la llama con un círculo en la base habla de un material que no arde, pero ayuda a arder a otro. Eso se llama comburente. Entonces el gas comburente por excelencia es el oxígeno. Oxígeno y acetileno, como dije hace un momento, hacen la soldadura autógena. Y es también grupo 2. Y están los otros gases que se usan en la industria, en la refrigeración, aire acondicionado, argón, radón, xenón, freón, etc. Entonces, este es el grupo 2, a saber, de la clasificación principal de materiales peligrosos. Entonces, el segundo de 9 grupos. El tercero es lo que mucha gente identifica como inflamable. Entonces ahí está la gasolina, la benzina, el queroseno, el petróleo, aunque ahora queroseno casi no hay. La querosina de aviación, que es otra cosa, es un combustible muy ligero. Y otros elementos que podrían ser más densos. Y una clasificación que vamos a ver más adelante, la 704, donde los separa en los dos numerales de lo que es pesado y en las dos de lo que es muy ligero. Y una cualidad. Si bien es cierto que estos son líquidos, cuando hay un fuego, lo que arde son los vapores que se desprenden. Entonces, la temperatura necesaria para lograr la ignición de esos vapores es lo que llama en inglés el flash point, el punto de ignición. Entonces, algunos requieren calentamiento, tipo la brea, los componentes más pesados como el petróleo, el búnker 6, el residual 500, que ya casi no se usa. Entonces, son elementos que requieren calentarse previamente. Pero la acetona, la gasolina, la trementina y la querosina de aviación, incluso a 0 grados, siguen emitiendo vapores que arden. Entonces, diferencias importantes para nuestra seguridad. Grupo 4, sólidos, y entre ellos diferencias importantes. Los sólidos que vemos arriba a la izquierda, franjados en colores rojos y blancos con una llama, son materiales que pueden ser muy sencillos o primarios, pero al estar involucrados en una atmósfera, quiere decir al haber partículas en suspensión, pueden convertir este ambiente no solo en inflamable, sino también explosivo. El polvo de grano es un buen ejemplo. La cáscara también de algunos cereales es otro. Entonces, el aserrín de la madera también es un buen ejemplo. Entonces, si hay una sola chispa de un equipo eléctrico en un aserradero donde hay mucho aserrín, puede haber una reacción violenta en el aire. Aquí todavía no han tenido incidencia importante, pero en Estados Unidos ha habido bastante de incendios y de explosiones o destrucción de silos de granos. Entonces, sí hay indicadores, felizmente, de que puede haber una condición que pone ese material en la temperatura apropiada. Entonces, y es el incremento de temperatura en el silo. Por eso una forma de protección de los silos es poner termómetros para poder saber si en algún momento está subiendo la temperatura, que puede pasar en el verano, o cuando hay algún tipo de movimiento dentro del material almacenado que genera fricción o calentamiento. Entonces, la respuesta ahí, por ejemplo, es inyectar gases como el gas carbónico u otros agentes que enfrían y que permiten mantener las temperaturas por debajo de lo que son los rangos peligrosos. Grupo 4, pero la etiqueta es celeste, es una advertencia taxativa que en el tercer rombo de la derecha o el segundo de la derecha tiene una W justo en la franja celeste. W en inglés es agua, water, y una línea significa nunca usar agua. La restricción de no usar agua, no mojar, como dice en la etiqueta de abajo, es peligroso mojar, es porque hay un grupo de sustancias sólidas que al recibir agua emiten gases que son flamables. El más conocido por nosotros es el carburo de calcio, que es el que usan los soldadores de esquina. Entonces me paré en un sitio para que me arreglen el tubo de escape, esa es la más común, y él, en vez de usar un cilindro de oxígeno y un cilindro de acetileno, tenía el de oxígeno y el otro era un gasógeno.
¿Qué es un gasógeno? Es un tubo artesanal con una tapa y una válvula roscada. Al interior se pone un pedazo de carburo de calcio y le echan agua y luego roscan la tapa, que tiene un sello también que es artesanal de goma, para lograr que la emisión de vapor luego presente el gas acetileno y se pueda usar con una descarga. Entonces eso es peligrosísimo. Entonces es también una forma que limita la respuesta adecuada en fuegos que ocurren, por ejemplo, en ferreterías. Antes alegremente decía, pues ya si hay fuego hay que echar agua, sí. Pero ¿qué pasa si es una ferretería y lo primero que hacemos al lanzar agua desde afuera es que se mojen latas, donde el carburo viene en latas, y hay una lata que ya está abierta y recibe agua? Entonces va a comenzar a emitir gran cantidad de vapor y ese vapor va a ser flamable, va a ser inflamable, y entonces puede concentrarse en un ambiente y hacer una reacción sumamente violenta en minutos o fracciones de segundo, dependiendo del nivel de generación de vapores. Etiqueta con el 4 y la llama y los colores partidos en dos, blanco arriba, rojo abajo. Y en inglés, espontáneamente combustible es ese término que ven ahí, que significa que en ambientes como nuestro, Lima, como la costa peruana, a veces fría, húmeda, es suficiente que esta sustancia entre en contacto con aire húmedo para arder. Y a esto se le llama pirofórico o sustancia espontáneamente combustible. Entonces los pirofóricos se transportan por carretera a todo nuestro país y más longitudinalmente que transversalmente, porque las industrias principales de transformación son de textilería, hilandería y teñido, ¿no? Entonces un ejemplo válido se llama titionito de sodio y es un fijador de colores que usan todas las textiles desde Arequipa hasta Lambayeque. Creo que en Piura también ya hay textiles. Entonces estas sustancias pueden arder solo con la presencia de aire que esté húmedo. O sea, cuando garúa en Lima es el aire perfecto para iniciar un fuego. Ya ocurrió alguna vez en Cañete, recuerdo. Y todo el mundo le echaba la culpa del incendio a un bautizo, porque tanto el padre, el niño que se bautizaba, como el compadre, o sea, el que iba a ser el padrino, eran trabajadores de una textil. Y se fueron ese día, pidieron permiso, licencia, y se fueron para el bautizo, y lógico, a la fiesta, no volvieron. Y pusieron la producción, no se detuvo, entonces, pero en la noche comienza un fuego. Cuando acudimos en auxilio de nuestros compañeros de Cañete, decían, el muro está a más de 40 metros, o sea, atentado no ha sido. Aquí no hay energía eléctrica, acá no hay cocinas. Entonces, ¿qué lo prendió? Y hablaban de paquetes de algodón, fardos, que se habían prendido y nadie explicaba cómo. Al preguntar en la planta, algo raro que haya pasado hoy día, nada, no había cortocircuito, se cumplió la producción. Lo único raro y riéndose decían es que había un bautizo. ¿Bautizo qué? ¿Y eso cómo afecta la producción? No, que de un área donde se hace teñido, hay otros trabajadores que hoy día no han venido porque uno de ellos bautizaba a su hijo. Le digo, pero no se ha detenido la producción. No, no se detenía. Hemos seguido trabajando. ¿Y cómo suplieron a esos dos trabajadores? ¿Hay otros que han hecho horas extras? No, eso está prohibido. Lo que hicimos fue que la empresa que nos brinda apoyo en limpieza destacó a 2 trabajadores. Así, ¿no? Y ellos trabajan en producción. No, eran los que limpiaban en oficina. Entonces, ¿qué no sabían los trabajadores de oficina? ¿Qué significaba esta etiqueta roja y blanca? Y cuando uno de esos envases ya estuvo vacío, alguien les dijo, de los operarios de producción, esos envases hay que sacarlos a la basura. Y cuando les dijeron esto, los pusieron en el campo abierto, donde estaban los desechos sólidos, pero no el material peligroso. Para ellos eso no era material peligroso porque ya estaba vacío y solo quedaban las bolsas dentro de los cilindros de metal. Ese día llovió sobre el Cañete y esa atmósfera cargada de agua fue suficiente para prender los residuos en esos cilindros y comenzó un incendio de casi 50 metros por 25 metros de pacas de algodón. Como verán entonces, el hazmat tiene muchas manifestaciones diferentes. El grupo 5
habla de material oxidante, material que al estar asociado al material combustible en un mismo lugar de almacenamiento, incrementa las probabilidades de fuego y de fenómenos peligrosos. Entonces, el mismo material, solo él, tiene 3 restricciones importantes. Primera restricción, no debe estar expuesto al sol, porque el calentamiento de los envases hace que se emitan vapores que pueden deformar o romper los envases o cilindros. Segunda modificación, tiene un rango o límite de envases que se deben apilar. Es decir, que no puedo poner muchos envases uno sobre otro, porque también la presión o compresión puede generar el mismo efecto de incremento de vapores. Tercera restricción, no debe estar cerca de fuentes de chispa o calor. Y eso se complementa con que muchos de ellos son a la vez oxidantes y también son corrosivos. Entonces, en textilería, el que más se utiliza, y en otros lugares como laboratorios y algunos de ellos en plantas mineras o químicas, es llamado peróxido de hidrógeno o agua oxigenada al 50%. Entonces, esta agua oxigenada concentrada es un oxidante poderoso. Entonces, en esta etiqueta roja y amarilla es la que está más vigente respecto a la gente que he mencionado como ejemplo. ¿Y qué tan grave puede ser? Hace algunos meses y ya al comienzo de la pandemia, todos vimos un video impresionante a través de los noticieros internacionales del puerto en la zona de Medio Oriente, en Líbano, donde se ve al principio un fuego con un hongo negro y luego se percibe una onda explosiva terrible. Esa onda provenía del calentamiento de almacenamiento de nitrato de amonio, que es un oxidante, pero también es un abono artificial o químico que se usa para mejorar la productividad en el agro, pero que no puede estar expuesto al sol. Y aquí había sido almacenado porque era un material requisado en un almacén de aduana, y al costado habían requisado pirotécnicos. Mala idea, flamable y comburente. Y esa fue la asociación que probó después de esta inmensa explosión por qué nunca deberían estar juntos. Lo que explota y lo que lo hace explotar, nunca juntos. El grupo 6, o llamado grupo de la muerte, y ahora sabemos por qué, y estamos bajo los efectos de la pandemia. Entonces, los significados siguen siendo igual en cuanto a la etiqueta blanca y la calavera siempre significa toxicidad o veneno, poison, como dice en inglés. Pero hay otras advertencias, ¿se acuerdan de la comida, de la avena y los niños de Cajamarca? Entonces, estos camiones que llevan combustible, que llevan estas sustancias, tienen también una etiqueta 6 con una espiga de trigo, que significa prohibido transportar alimentos. Esta sustancia contamina los alimentos. Es más, en algunos lugares, las zonas de descanso que todavía no están bien reguladas en las carreteras, segregan por grupos el estacionamiento de los vehículos dependiendo de la carga. Entonces, si yo estoy llevando alimentos, no me voy a estacionar al costado donde hay un camión con estas etiquetas, porque me está avisando de que el material que está ahí es muy peligroso y que puede afectar alimentos, ¿no?, de origen diverso. Que puede haber emisiones que son vapores también que pueden desprenderse. El problema con el cianuro, por ejemplo, es que al ser un polvo o una sustancia sólida, por decirlo así, es también llamado un hidrorreactivo. Significa, en lugares donde llueve, hay humedad, suelo que es húmedo, la reacción va a ser inmediata y va a emitir un vapor. Ese vapor es igualmente venenoso. Entonces, espera una reacción de este tipo en un lugar o en un vehículo que está transportando este material. Para nuestra seguridad individual o colectiva, este es un material que compromete la seguridad de todo un entorno y que es generalmente que provoca el mayor número de acciones defensivas si es que sufre un accidente en la carretera, hasta que logre recogerse
aislarse y neutralizarse todo material. Y luego los contaminantes de la vida natural. El pescado muerto y el árbol seco significan un rango de materiales que no se deben de lanzar nunca a los desagües, canales de lluvia o pozos que tienen que ver con lugares donde hay fuentes de agua subterráneas. Ojo que muchas de esas sustancias se filtran y llegan a aguas subterráneas y permanecen, ¿no? El mercurio es un buen ejemplo de algo que no se puede lanzar o descartar o eliminar con un entierro simple. Tiene que gestionarse como un material resistente, ya que es persistente. Y luego los anillos entrelazados, incompletos, esos 4 anillos que vemos 3 adelante y 1 atrás, significan lo que estamos sufriendo ahora. Sustancias que son infecciosas o contaminantes que son biológicos y que hemos visto y comprobado dolorosamente causa de muchas muertes. Entonces puede haber de origen humano, puede haber de origen animal, cuando se trata de la gripe porcina, la gripe aviar, el SARS-CoV-2, el ébola. Casi todos esos problemas últimos y los más antiguos también han tenido que ver con una simbiosis entre el hombre y animales. Desde la gripe, desde la peste negra, que afectó y terminó con la población de una buena parte de la zona mediterránea de Europa. Entonces somos testigos como humanidad de lo que puede hacer un agente solo si es capaz de difundirse. Entonces tomamos esto en cuenta por la necesidad y obligación. Yo creo que esta foto de la derecha está antes incluso de la pandemia y fue lo que luego dio origen a lo que se llama el protocolo de aislamiento. Máscara con filtros especiales, el traje llamado Tyvek, guantes, cubrebotas y gorros que permiten un nivel de aislamiento. De ahí salió el protocolo, porque las sustancias podrían ser muy agresivas, mutagénicas, otras cancerígenas y otras sensibilizantes, y afectar respiratoriamente. Ese es el SARS-CoV-2. Afecta inmediatamente vía respiratoria, pero también daña, genera hemorragias, igual que el ébola, aunque no tan severas, pero sí tiene repercusiones y hace vulnerables a los grupos de comorbilidades como enfermedades coronarias, respiratorias o autoinmunes. El grupo 7, y aquí lo que dijimos del IPEN es cierto, la radioactividad tiene aquí en la parte inferior una tabla con numeración en romanos 1, 2 y 3, tiene que ver justamente con qué se está emitiendo, si es alfa, beta, gamma y en qué vehículo y con qué posibilidades. Recordando que la radiación gamma habla de los rayos X que se usan con mucha frecuencia en salud sobre todo, pero también ahora en procesos industriales. Soy testigo de excepción, lo he visto en UNACEM, la compañía de cementos unificados, que los bloques de concreto pasan por rayos X para ver si las combinaciones dan la resistencia apropiada. Partes y piezas de motores y máquinas también tienen el tratamiento con rayos X. Incluso los equipos de rescate que usan los bomberos, la parte de la ferretería, como le dicen a los mosquetones y herramientas donde se hacen las tendidas, son analizados con rayos X para ver si todavía pueden estar en servicio o hay que darles de baja. El grupo 8. En volumen, uno de los más importantes por la variedad de sustancias que pueden presentarse y la agresividad que tienen. Precisamente algo en común que debemos reconocer para este grupo es su posibilidad de reaccionar con agua. Casi todos los ácidos, por no decir todos, son hidrorreactivos. Y si hay algo que puede afectar más a la persona que entrar en contacto con el líquido, o sea que tocarlo, que te salpique, es inhalarlo. Entonces es tan o más peligroso y genera más incluso daños y quemaduras internas la inhalación de vapores. Y recuerden que lo que dijimos, muchos de los suelos por donde transitamos tienen características húmedas. Entonces, si hay agua en el suelo, cualquier derrame de corrosivos, que muchos de ellos, la mayoría vienen en vehículos líquidos,
va a generar nubes corrosivas que van a afectar de diversa forma a personas, a vehículos, a otros vehículos y también a instalaciones fijas, especialmente con estructuras metálicas. Entonces el metal puede reaccionar en contacto con estas sustancias corrosivas, especialmente la plata, en algunos casos también los revestimientos, cromado, bronceado, ese tipo de sustancias reaccionan. Y aquí un ejemplo de, como dicen, de estudio, ¿no? Ahí vemos una etiqueta que indica corrosivo y otra que dice oxidante. Entonces, el peróxido de hidrógeno concentrado, el agua oxigenada concentrada, tiene esa consideración. Es un oxidante, pero a la vez tiene niveles de corrosividad, o sea que también va a provocar quemaduras. Por eso obliga a un nivel de protección, que es la otra parte que vamos a tratar en la sesión de mañana, que tiene que ver con las protecciones. ¿Por qué la primera respuesta a veces necesita o tiene requisitos? ¿Qué tiene el vehículo del convoy La Liebre que nosotros transportistas a veces no tenemos? ¿Qué significa poder hacer una respuesta diferente que no es la de nivel 1? Último grupo, lo que es llamado la carga miscelánea, o sea, donde viene de todo un poco, y donde 9, con este franjado como una cebra, significa, por ejemplo, los concentrados de minerales que por el PAMA ahora es obligatorio que tienen que ir en camiones que tienen este régimen confinado, o sea, que tienen tapa y tienen un sistema que evite que entren en contacto esos residuos o concentrados con el entorno por donde circulan los vehículos, ¿no? Son los que tienen las tolvas y tienen sistemas hidráulicos de cierre que deben tener estanqueidad, o sea, aislamiento. Es también considerada carga miscelánea o peligrosa, y eso va en aumento, como dicen, incremento. Tomen en cuenta la cantidad de teléfonos móviles o portátiles que se usaban hace 10 años y la que usamos ahora. Entonces, ¿qué tienen en común? Todos ellos tienen baterías, por ejemplo, generalmente de litio. Y más equipos con baterías recargables son baterías de litio. Entonces, todas las baterías que se transporten para uso o ya usadas son carga miscelánea que debe ser aislada con los mismos códigos que los concentrados minerales, porque tiene posibilidades también de contaminar el entorno. Por eso la colección o recolección como residuos es obligatoria para las baterías alcalinas o recargables. La mayoría son de litio, ¿no? O de compuestos que tienen litio en consideración en cantidades importantes. También es considerado un contaminante de medio ambiente, y esta señalización en borde rojo con el árbol seco y el pescado muerto podría ser del grupo 6, porque cuando habla de toxicidad y muerte no es solo el hombre, sino también es la vía natural, comenzando con el entorno mismo, la parte biótica o abiótica que tiene el medio ambiente y que se ve contaminada, y el tiempo tan largo de exposición o de contaminación, porque no son materiales que se pueden corromper o degradar fácilmente. Entonces, esta es la guía de respuesta versión 2020, y estos son los 9 grupos de materiales peligrosos que hemos repasado. 1, explosivos; 2, gases; 3, líquidos inflamables; 4, sólidos inflamables; 5, óxidos y peróxidos, sobre todo peróxidos; 6, material tóxico; 7, material radioactivo; 8, material corrosivo; y 9, misceláneos. Los pictogramas siempre significan lo mismo. Ahí tenemos el de corrosividad, el comburente, el inflamable a su costado, la explosión arriba, la calavera del tóxico o nocivo abajo, el cilindro con el fondo blanco, que significa también toxicidad, el signo de admiración, que quiere decir algo que es irritante, y el pescado y el árbol muerto que tenemos en la parte inferior, y uno que ya va apareciendo 2 veces, pero que he esperado ahora para poderlo mencionar. Una señal nueva que apareció en la GRE, o Guía de Respuesta para Incidentes de 2016, es esta señal con una
sombra o silueta humana con una estrella blanca que nace del pecho. Esto, señores, es una señal nueva y es de los tóxicos el que es cancerígeno. Entonces, antes no había la obligación de señalizar, ahora sí. Son resinas usadas en procesos químicos, por ejemplo, en la elaboración de pinturas, lo que hace que una pintura sea buena y que evite el agua, la repela, es algo que forma una película y aísla la humedad. Pero el problema es que esa resina que viene en polvo es una sustancia cancerígena, como era antes y lo es, por ejemplo, el asbesto, como lo es el plomo. Entonces, sustancias que pueden generar en contacto con personas a algún nivel. Por eso que compartían soldadores, a veces con gente que eran gastriteros y otros pescadores, el contacto con el plomo. Ya, uno de mis tíos abuelos siempre comentaban las tías eso, decían, ellos van a tener un problema cuando sean más grandes, porque ellos fundían sus propios pescaditos, o sea, los plomos con los que se pescaba. Entonces, el plomo se funde muy fácilmente en una hornilla de casa, pero emite vapores al ser fundido. Si yo inhalo esos vapores, de hecho, que esos residuos se están depositando en pulmones y a través de la sangre van y viajan a muchos lugares, por ejemplo, riñones, hígado. Entonces, las posibilidades acumulativas o destructivas del hazmat son incontables. Entonces, el pictograma nos acerca a esa realidad. Es una forma de información que debemos manejarla apropiadamente. Como no todo proviene de Estados Unidos, Canadá, México, esa es la vertiente occidental, también hay señalización que procede de Europa y Asia, ¿no? Asia Menor o Asia Mayor, eso no es tan relevante, pero los mismos pictogramas, pero con fondo naranja, son característica inequívoca de etiquetas que provienen de la comunidad europea, de la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea tiene este tipo de señales y significa lo mismo: explosividad, oxidante, inflamable, tóxico, irritante, nocivo o corrosivo, y el peligro para el medio ambiente. O sea, también han incorporado los pictogramas de advertencia nuevos. Entonces, si llevamos esto a lo que se llama etiqueta, una etiqueta es el resumen de una hoja de seguridad que dijimos también que se llama MSDS. Entonces, ¿qué cosa es la etiqueta como resumen de un MSDS? Ahí lo dice, el primer título es seguridad personal. ¿Qué protección debes llevar si es que vas a manipular una de estas sustancias? ¿Qué riesgos específicos se acuerdan de los riesgos de salud? Ahí lo dice, emite vapores que son tóxicos, produce irritación en piel, ojos y vía respiratoria. Este ejemplo habla de una sustancia que se llama yodo resublimado, ¿no? O sea que ha pasado por un proceso de refinación. Consejos de prudencia para embalaje, que significa cómo debe estar almacenado y transportado. Recipiente siempre cerrado, lugar a la sombra, quiere decir que también el calor lo puede afectar. Lejos de fuente de calor, llamas o chispas, o sea que tiene niveles de flamabilidad y por las señales que vemos también es corrosivo y es tóxico. Y de los lugares que hay que proteger con especial énfasis: mucosas, piel, ojos, y cuando hay vapores no respirarlos. Entonces, ¿dónde se produce? ¿Cuál es el lugar de origen? La simbología y el manejo químico. El peso, el envase, ya son datos complementarios. Entonces, por eso una etiqueta resume la parte más importante de lo que es el MSDS. Entonces, ahí tenemos las señales o pictogramas, la identificación del producto, el código o el número de Naciones Unidas, la palabra de advertencia, que significa si el agente es muy peligroso, incluso en la guía de respuesta va a tener una indicación que mañana vamos a desarrollar y que habla de aislar o proteger el lugar donde se ha producido el derrame o emisión. Y las declarativas sobre precauciones, o sea, medidas de precaución son si se apaga con agua o con agente seco, polvo o arena, qué es lo que debo utilizar y cómo me debo proteger, a quién debo llamar, quién maneja esa sustancia,
quien da información en caso de un incidente son obligaciones del que transporta, del que fabrica, del que distribuye o utiliza este tipo de materiales. Y esta simbiosis, donde existe un material peligroso, debe haber una advertencia del riesgo, la presencia potencial de él, y debe haber una o más medidas de obligación de protección. O sea que donde haya un triángulo, por ejemplo, en seguridad y salud, dice el triángulo de advertencia, en un mapa de riesgos, debe haber una señal que invoca y obliga a un nivel o más de protección de partes del cuerpo. Eso es equipo de protección adecuado al riesgo. Y eso implica pues, calzado, protección respiratoria, ojos, manos, cuerpo, mucosas y necesidades de descontaminación. Entonces, esta primera parte, dijimos en los objetivos, permite el reconocimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho que nos faculta ahora para hablar ya de reconocimiento? Hemos repasado todas las etiquetas y símbolos o pictogramas que son parte de ellas. Hemos repasado los principales sistemas de identificación, aunque nos falta ver, por ejemplo, el 704. Los tipos de envases y contenedores también son un indicador de riesgo, especialmente cuando estamos en carretera y eso es un vehículo y un tipo de contenedor que es móvil. Al haber fuego, ¿qué significan colores diferentes de humos y llamas? Y los efectos en salud, especialmente aquellos que en esa tabla de efectos dijimos eran los inmediatos. ¿Cuáles son? Los que afectan la capacidad de respirar, que te hacen toser, estornudar o que te hacen perder la capacidad de poder respirar, son los efectos que permiten reconocer de que hay un entorno no saludable y que puede acabar con la vida biótica, o sea, con la vida que depende de un metabolismo y una renovación de oxígeno. Los cambios físicos hablan de formación de tambores, contenedores, bidones, tanques, etcétera, o el manifold o tuberías, con sonidos también a la emisión de humos o vapores. A veces hay sonidos que emulan o no lo que es un silbato, un sonido agudo, y que nos dicen de incremento de presión en algunos de esos sistemas cuando son instalaciones fijas, donde puede haber material que al calentarse genera procesos de deformación o dilatación del lugar por donde se están conduciendo estos fluidos. Entonces, con este perfil, nosotros somos capaces de poder activar la primera respuesta. O sea, con la sola sospecha de que algo está generando cambios que pueden ser peligrosos para la salud, para el entorno y el medio ambiente, es suficiente información para generar una actitud defensiva. O sea, el reconocimiento ya es un requisito, ya es un insumo para poder activar un plan en el caso de una exposición de MAPEL o material peligroso. Entonces, recordamos los sistemas de edificación, el que viene en la guía respuesta, que es el de la vertiente occidental, el que viene de Euroasia, la Comunidad Europea y Asia, y el 704, que es el que va hasta donde vamos a avanzar hoy día, la sistema que permite identificación. Entonces, ¿qué tiene que lo hace ya no solo reconocimiento, sino identificación? Si vemos dos de los tres ejemplos en esta imagen, vemos ese número del que hablábamos, ya no habla de reconocimiento, sino de identificación plena. El número de 4 cifras debajo del rombo es el número de Naciones Unidas para un producto que es flamable y arde. El número 1050, dentro de esta señal en el sistema euroasiático de Comunidad Económica Europea, es otra sustancia que puede ser flamable y que tiene esa particularidad. Y se acuerdan los grupos que vimos, el 3 en el primer ejemplo significa que lo que está llevando ese vehículo es líquido. Y el 2 al comienzo, en el rectángulo de esta señal de origen europeo, dice que lo que están trasladando aquí es gas. Están en envases que tienen gas. Que podría ser, pues, ¿se acuerdan del butano? Cuando vienen gas para encendedores o cautiles.
y 0, que no hay otro riesgo adicional. Pero si detrás de ese hubiera un 6, por ejemplo, quiere decir que al arder, los vapores que salen de ahí son tóxicos, ¿no? Entonces puede haber más números detrás, dependiendo si hay riesgos asociados. Recuerden esos que decían corrosivo y oxidante, o flamable y también corrosivo. En el 704 dijimos esas 4 casillas usan los 3 que tienen color azul, rojo y amarillo para indicar niveles de riesgo. ¿Qué significan? En la clasificación 704, el azul está reservado para todos los riesgos que generan cambios en la condición de salud de personas y también, por supuesto, la vida animal. El rojo en la posibilidad o la potencialidad de arder, y el amarillo en las condiciones de almacenamiento de variación de la composición, el volumen o la deformación de envases o la generación de reacciones. Por eso habla de estabilidad o reactividad, o sea, cuán estable o inestable es ese material peligroso. Y la parte blanca está reservada para poner siglas como ácido o oxidante o ácido, o la W famosa cuando no hay que usar agua. Entonces, un 0 en la parte azul de esta leyenda ya cada vez más completa nos dice de un peligro corriente en la parte azul. Es un material que no genera nada. El 1 podría ser lo que se llama disconfort, ¿no? El olor es desagradable, ¿no? Podría provocar mareos, en alguien náuseas. El 2 es peligroso, no solo hay náuseas, sino que vomita sin parar, o tose y estornuda, los ojos se ponen rojos, se acuerdan del gas lacrimógeno. El 3 ya habla de algo que es muy peligroso, ¿no? Y que si no tengo el aislamiento apropiado, puedo sufrir en forma inmediata o mediata algún compromiso, ya sea una enfermedad o un cáncer, o un compromiso a nivel orgánico o en alguna parte sensible. Y el 4 dice ya es demasiado peligroso, habla de venenos tóxicos. Por eso, si tuviéramos entre manos un gas como el cloro, sería un ejemplo claro el 4. En la parte roja, el flamable dice no arde. ¿Qué por eso? Un ladrillo, ¿no? Un ladrillo se calienta, pero no necesariamente arde, tiene que tener mucha temperatura. El 1 dice calentarse sobre más de 93 grados centígrados. O sea, si bien es un material que puede arder, necesita mucha temperatura para llegar a ese punto que dijimos que provoca la emisión de los vapores que arden y que se prenda. El 2 habla de calentar debajo de 93 grados, pero por encima de la temperatura ambiente, que es 37. Entonces ahí está el queroseno, el residual, el diésel. O sea, pueden arder, pero necesitan otro, ¿no? Por eso le ponen un poco de gasolina, otro agente que comience la combustión y le dé temperatura. O sea, solo requiere calentamiento antes de arder. El 3 arde a temperatura ambiente o hasta los 25 24 grados de temperatura, perdón, 26. Entonces, eso es lo que se considera un combustible, que puede, calentándose un poco, comenzar a arder. Entonces, algunos tipos de diésel, algunos tipos de solventes tienen esa particularidad. El betún puede comenzar a calentarse, la cera puede comenzar a calentarse y arder, inmediatamente emite vapores. Y los que aún estando congelados siguen ardiendo. El GLP, el gas natural comprimido, los vapores de la gasolina, de la benzina, de los solventes más finos, son ejemplos de lo que están en el número 4. En la parte amarilla, reactivo significa con 0 que ese material es normalmente estable, o sea que aunque yo lo tenga bajo el sol, no va a tener cambios no considerables ni de presión ni de temperatura, ni va a emitir gases. 1 quiere decir inestable si se calienta. Entonces, el inestable si se calienta, por lo general requiere de sombra. Entonces, si me llevo un camión de ese tipo, no me voy a cuadrar en un lugar con un sol como el de Catacaos o el de Piura en parte de Sechura, ¿no? Tengo que buscar un lugar que tenga sombra. El 2 dice posible cambio químico violento. ¿Por qué? Porque ya tiene un régimen
de temperatura máxima y este no puede incrementarse. Entonces vienen con una advertencia en el MSS, los he visto en almacenes de aduana, y entonces están en contenedores que están climatizados, los famosos Thermo King, ¿no? Entonces dicen, no, este hay que meterlo a Thermo King porque como hoy día está haciendo calor, entonces puede superar los 25 grados. Muchos de ellos no tienen comunicación, no acercarse a esa temperatura límite. El 3, que puede explotar por un fuerte golpe o calor. Recuerden lo de la explosión en el puerto del Líbano. Y el 4, que definitivamente explota, como el nitrato de amonio. El técnico es explosivo, pero el agrícola es uno que tiene un menor porcentaje, pero no quiere decir que si lo caliento igual puede llegar a un rango donde puede haber lo que se llama atmósfera explosiva o reacción en cadena. Recordemos el episodio tristemente célebre de lo que pasó en Mesa Redonda, ¿no? O sea, se dan las condiciones de proximidad a temperatura y puede haber una reacción en cadena. Y como dijimos, la parte blanca, donde se señaliza si el material es oxidante, si es ácido o alcalino, ALK o ACID, son las siglas, si no se debe usar agua, la W, y si tiene alguna restricción, por ejemplo, lo de la contaminación del medio ambiente, siempre importante cuando se trata de un vehículo que va a pasar cruzando cauces de ríos o llegando a zonas costeras o en zonas protegidas. Imaginen uno que emite vapores que sean tóxicos en presencia de humo o en presencia, dijimos, de una atmósfera húmeda, como la niebla que hay, por ejemplo, bajando de Pampa Galeras, de la zona de Abancay, de la zona de Ayacucho, y que puede provocar, por ejemplo, un problema. Todo el mundo sabe que en Pampa Galeras está la reserva más grande de las vicuñas. Entonces, todas esas son posibilidades que tienen que ver con cuando un convoy es un requisito, cuando la respuesta asistida es parte del plan de lo que se llama contingencia. Dijimos también que para poder accionar es necesario no solo tener el plan, sino que existan recursos. Entonces, para poner esos recursos e implementarlos, entonces comienza con la asignación de protección, el uso del equipo, no solo entregarlo, sino verificar que se utilice apropiadamente y con las restricciones de seguridad. Entonces, mucha gente no entiende qué significa que el mecánico, vamos hablando del que hace mecánica de mantenimiento, mecánica de banco o automotriz, no debería ser el soldador, porque ningún mecánico es un buen soldador en principio si analizamos la seguridad. Porque usar soldadura significa usar una mezcla de oxígeno y acetileno. Y esa mezcla, por ejemplo, se ve inervada en presencia de grasa. Si la ropa del mecánico tiene grasa, se va a prender. Entonces, el restringir el uso de joyas, el residuos, que como este caso son de grasa en el uniforme, son posibilidades. Muchos corrosivos reaccionan con plata, con cromo, con bronce. La prohibición de ingerir alimentos como una forma probable o posible de contaminación cruzada al haber particulados sobre el equipo de protección o sobre la misma piel, ¿no? O sea, si yo estuve en un lugar donde se hace molienda de algún tipo de material, de hecho que hay partículas en el aire. Si fui a descargar y todo el mundo descarga ahí resinas para hacer vidrio, entonces de hecho que al momento de moler, de hecho que cuando esté funcionando el horno alto o el alto horno donde se hacen estos procesos, hay particulado que está presente. Ingerirlo no es una buena idea, nunca. Y habiendo la posibilidad de que el equipo de protección esté comprometido o contaminado, la descontaminación no solo es para incidentes de material peligroso, sino también es un código hora para poder retornar a casa. O sea que debe haber lockers separados y procesos de aseo intermedios, dejando el equipo contaminado en un lado para que sea
motivo de una descontaminación o limpieza industrial, y el baño, la descontaminación gruesa, es un procedimiento a seguir, y luego viene la descontaminación fina, que es como completar el aseo y usar una ropa del locker con el vestido que vamos a usar para regresar a casa. Entonces, estas son las buenas prácticas que son parte del perfil que debe tener alguien que pretende utilizar un mecanismo de respuesta cuando se den posibilidades destructivas, como una forma de preventivamente no ser el blanco de una exposición. Por eso las premisas con las que concluimos ahora tienen que ver con eso. Si te han dado equipo de protección y lo tienes, hay que utilizarlo. O sea, mucha gente tiene su equipo de protección tan nuevo que es una evidencia tácita de que no lo está usando. Entonces, el equipo de protección tiene un tiempo de vida, y lo peor que puede pasar con un EPP es que lo tenga que tirar a la basura nuevo, sin uso. Porque como todo material tiene un tiempo de vencimiento, y entonces si no lo utilicé, pues muchos guardan los guantes porque como son de cuero, usarlos para otra actividad. Igual que el calzado, incluso hasta los lentes, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque si yo asigno, también debo de comprobar que se esté utilizando apropiadamente. Y si en los procesos hay mayores exigencias, quiere decir, vamos a ver que en los MSDS se mencionan niveles diversos de protección, el A, el B, el C y el D. Nosotros en el transporte, generalmente, ¿de cuáles de estos niveles estamos acostumbrados? Nos manejamos entre el D y a veces el C. ¿Ya? Pero los sistemas con respiración autocontenida no son usuales. Lo he visto en contados lugares, por ejemplo en textilería. La única textil que he visto que usa nivel de protección autocontenido con traje de este tipo es por lo que les decía del gas cloro. Como tienen un tanque de cloro, para cualquier eventualidad o contingencia tienen equipo de protección respiratoria encapsulado o autocontenido. Pero los demás manejan niveles entre el D y el C. Pero aún así hay que mantener esos niveles, utilizar el equipo de protección, porque es una forma proactiva de poder ser menos vulnerable en la eventualidad de un incidente. Porque en el incidente, lo que yo no haya hecho como una práctica común antes de él, me va a provocar daños. Entonces, eso lo debemos tomar en cuenta, porque es una forma posible o probable de exposición potencial. Entonces, ¿qué contribuye a la seguridad al margen de que estemos hablando de buenos manejos? El orden y la limpieza, ¿no? El que trabaja en lugares donde el suelo está sucio, residuos, incluido el vehículo, es más propenso a tener un accidente por un piso que está inestable o resbaloso, o por un lugar donde hay elementos con los cuales se puede tropezar cuando yo me quiero alejar en casos, por ejemplo, de emergencia. Que siempre tengo el equipo de protección instalado, porque no sé en qué momento se va a dar una situación donde la diferencia entre protegido o no sea que el equipo esté instalado. Evitar en todo momento entrar en contacto con el material, aún sabiendo que tiene un nivel de reacción bajo, pero que nosotros somos más vulnerables en la vía respiratoria y en los lugares donde las cavidades tienen líquido, son mucosas, porque las sustancias que reaccionan con agua están presentes, y que la peor quemadura es la de vía respiratoria, porque impide de que el aire pase y porque la vía tiende a cerrarse. Entonces, tener el conocimiento e información de lo que estoy transportando es esencial para poder hablar de que estamos utilizando procedimientos preventivos adecuados. Identificar y etiquetar todo en base, incluidos los vehículos y contenedores que llevamos, es importante. Y el hacer un ejercicio mental. Si yo comparto una ruta que va desde un asentamiento minero y pasa por ciudad y luego continúa hacia un puerto,
Entonces es importante que en este puerto terminal de tren, de lo como fuera, va a haber una cantidad de carga diversa que va a llegar y salir. Entonces, ese ejercicio es, ¿se acuerdan de los 9 grupos? Poder siempre relacionar la etiqueta y el tipo de vehículo contenedor para que, aunque yo vea el vehículo a distancia, en una cuesta hacia arriba o hacia abajo, ya tenga acostumbrada, incluso hasta pensada, una acción defensiva si veo que hay una señal que implica que hay que activar un plan, y eso también es reconocimiento. Por eso, todo lo que hemos visto en esta primera parte son insumos necesarios para que la diferencia de un plan sea solo un documento o una herramienta que sí genere un nivel de protección apropiado. Entonces, esa es la combinación saludable para hacer un procedimiento en casos necesarios de resultados, y sobre todo que utilice procedimientos defensivos que sean eficientes, oportunos, eficaces, y sobre todo tener recursos. Entonces, hasta donde es equipo de protección y recomendaciones respecto a la ingestión de bebidas y comidas en ambientes no saludables, son las buenas prácticas que tienen que ver la descontaminación de la ropa que se considere cargada con algún tipo de agente, ya sea en forma gruesa o fina, el baño, y como dijimos, dejar la contaminación en el trabajo y nunca llevarla a casa. Son máximas para lograr de que este nivel de exposición no afecte al entorno familiar. Esa es una medida de seguridad y salud que se proyecta desde el lugar de trabajo y que ahora es una de las máximas también para lo que son los protocolos de pandemia. Entonces, hasta aquí avanzamos hoy y mencionamos esta primera parte de Hazmat 1 con énfasis en el tipo de procesos que ustedes atienden, y estos últimos segundos, minutos, si hay alguna pregunta respecto hasta dónde hemos avanzado y con los ejemplos y explicaciones que hemos dado, pueden tener todavía más información, siempre hay, que se pueda aclarar o realimentar para hacer que el proceso sea más dinámico. Mañana vamos a hacer un taller por grupos, entonces va a ser necesario su participación y en algún momento también responder a un cuestionario que va a mencionar los objetivos, lo que hemos visto, qué cosa es reconocimiento hoy día, qué cosa es identificación, qué significan los pictogramas, qué significan los colores, cuántos grupos tiene la clasificación de la guía que utilizamos para casos de emergencia, qué es descontaminar, qué cosas son buenas prácticas, entonces, y qué cosa es el manejo proactivo de la seguridad para situaciones donde puede haber algún tipo de incidente o accidente con presencia o no de personas, pero que afecta a ellas o al medio ambiente. Preguntas, por favor, para poder cerrar esta sesión de acuerdo a los parámetros que han solicitado y que son mencionados, debe concluir en escasos 5 minutos. ¿Algún término, alguna definición que tenga algo que no haya estado clara o que se pueda mejorar? Siempre hay algo por mejorar, recuerden.